Muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga. Esperamos que estén muy bien, que hayan tenido una linda semana y un buen comienzo de semana mañana, domingo. Así que desde aquí les saludamos. Yo soy el pastor David y estoy hoy con el pastor Maciel. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Todo bien, pastor. Un placer volver a retomar acá contigo, al menos tratando de este tema interesante que nos toca el día de hoy. Así mismo es. Tenemos un tema muy interesante que queremos proponerles hoy. Un tema que tiene que ver con la identidad de jóvenes, identidad de adolescentes y cómo debemos nosotros afrontar este tipo de situaciones como padres, como iglesia, como personas que estamos abocados al bienestar y al crecimiento, al buen crecimiento de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes. Así que, bueno, no quisiera dar más preámbulo, me gustaría presentarles el tema de hoy es identidad, verdad y cuidado en tiempos de confusión. Nosotros creemos que estamos viviendo en un tiempo en el que se promueve la confusión cuando se trata en temas de identidad. Permítanme hacer una introducción. Vivimos en tiempos donde muchas palabras nuevas comienzan a aparecer en conversaciones familiares, en el colegio, en las redes sociales principalmente. Palabras que tienen que ver sobre la identidad de los jóvenes, sobre quiénes son realmente, sobre cómo se perciben. Y detrás de cada palabra de estas hay algo más profundo, hay corazones buscando pertenencia, seguridad y sentido. Ahora, como profesores, como padres, como iglesia, no podemos responder con miedo ni tampoco con burlas. No podemos nosotros ridiculizar, al menos esa es nuestra posición. Pero tampoco debemos quedar en silencio. Estamos llamados a responder con verdad, pero también con gracia. Porque nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que fue lleno de gracia y de verdad, también nosotros debemos afrontar esta situación de la misma manera. Y este equilibrio es el que necesitamos recuperar en estos días para que nuestra verdad como cristianos sea escuchada y tenida en cuenta también. Por eso, pastor, me gustaría comenzar con la siguiente pregunta para que podamos entender mejor el contexto. Pastor, ¿qué está pasando hoy en términos de identidad? Es una pregunta muy interesante, Ujú. especialmente muy aguda en lo que respecta a esta generación actual, Sí. porque la generación actual ha sufrido realmente o Ujú. está sufriendo niveles de ansiedad y niveles de soledad Ujú. muy altos, Sí. muy preponderantes. Ujú. Y evidentemente se nota una urgente necesidad de pertenecer, de Ujú. ser vistos. Entonces allí en donde la cultura secular muchas veces que pretende erigirse sin Dios, Ujú. da respuestas ya prefabricadas, respuestas rápidas a Ujú. preguntas eternas como ¿quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Ujú. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Ujú. Y es allí cuando interpolamos filosofías o cosmovisiones que son totalmente superfluas, ¿verdad? Ujú. Termina quebrantando esa identidad que el ser humano tanto anhela y busca, Ujú. que solamente Dios puede darle realmente. Así mismo es. Entonces, em, como me pongo a pensar mientras que estás diciendo eso, como adultos muchas veces tildamos a los jóvenes de rebeldes. Mm, O sea, vemos por ejemplo este fenómeno de los Terians sí. y otras ideas Mm, de identidad que propone, como decimos los cristianos del mundo, y decimos no están siendo rebeldes, mm, pero lo que estás diciendo tiene que ver con una búsqueda de pertenencia, sí, ujú, totalmente. una necesidad de pertenencia también. Sí, totalmente, porque esa es Ujú. una necesidad humana. Ujú. Y no es una necesidad que se encuentra allí como un adorno o un plus o como la cereza arriba del pastel, sino Ujú. que se trata de una necesidad esencial, Ujú. esencialmente humana. Entonces, no se trata meramente de rebeldía, ¿verdad? Ujú. O sea, nosotros podemos ver el fenómeno Terian, ¿verdad? Ujú.
generalmente es una comunidad de adolescentes y es una comunidad virtual que busca pertenecer, busca una comunidad real y busca identidad. Y es interesante notar aquí, pastor, que son dos cosas buenas. O sea, buscar una comunidad es algo bueno y buscar una identidad también es algo bueno. O sea que ellos buscan dos cosas que son buenas a nivel de la creación de Dios. Son cosas creacionales buenas inherentes al ser humano, Así mismo. pero lo hacen de forma desorientada, de forma perdida y diluida. Y es allí en donde realmente se encuentra el problema, ¿verdad? Porque ellos buscan algo bueno, algo que es correcto y algo que es creacional inclusive, pero lo hacen de una forma totalmente incorrecta. Claro, cuando uno ve ese tipo de manifestaciones, ¿verdad? Como la que estás diciendo, uno si se pone a ver o si se pone a entender más allá de lo que los ojos naturales ven, ¿verdad? Claro, Como solemos decir los cristianos, tratar de ver con los ojos de la fe, nos damos cuenta de que realmente en esa búsqueda hay soledad, hay totalmente. necesidad, hay ansiedad, pero también hay una necesidad de ser vistos, o sea, llamar la atención ante esa necesidad que ellos están viviendo, ¿verdad? Y se manifiesta de esa manera. Y nosotros muchas veces guardamos silencio, ignoramos, somos indiferentes y no respondemos como cristianos deberíamos responder a esa necesidad. Totalmente, totalmente, porque podemos tener una actitud lapidaria, pero no es recomendable. Sí. Y creo que tampoco no es a lo que el Señor nos llama, ¿verdad? Ujú. Porque muchos por ahí dicen, de alguna u otra forma sí, la disciplina es fundamental en este asunto también, en cuanto a estos chicos, en cuanto a estos adolescentes. Pero radicalizar y extremizar hasta el punto de ser lapidarios con una generación que necesita más bien pertenencia, comunidad, identidad, yo creo que terminaría perjudicando más la cuestión. Entonces, en este punto realmente es en donde, desde los ojos de la fe, como estás diciendo, necesitamos encarar la situación y darles una respuesta, la respuesta correcta a la luz de la palabra desde el Señor, para que ellos entiendan quiénes son, porque ellos están buscando algo que ya tienen, o sea, la identidad que es humana, pero que la tienen que... la humanidad, Cristo vino para darle gloria a la humanidad. La humanidad diluida por el pecado, decadente. Entonces, nuestro Señor quiere que cada uno de nosotros podamos florecer en nuestra humanidad. Lo que ocurre con esta generación es que cada vez se deshumaniza más. Y ese es un problema realmente imperante, es un problema grande, no es un problema menor. Y es cierto como está diciendo, porque detrás de esa aparente rebeldía, o podríamos decir rebeldía como tal, hay algo más allá en el fondo que deberíamos ver. Porque uno puede reducirlo a mera rebeldía, pero como estabas diciendo, hay algo más de fondo. Rechazo, bullying, soledad. Entonces puede ser ansiedad, ¿verdad? Porque hace rato mencionaba que esta generación está padeciendo una ansiedad impresionante, niveles de soledad impresionante. Entonces, evidentemente aquí es en donde ellos necesitan una comunidad que los acepte, no como zorros, como gatos, como lobos, sino como seres humanos, Sí, portadores de la imagen de Dios, de la semejanza de Dios. así mismo es. Entonces, recopilando todo lo que estás diciendo, pastor, nos damos cuenta de que hoy estamos en una era en la que hay una crisis de identidad en los Totalmente. jóvenes, ¿verdad? Donde se vuelcan más a recibir propuestas de este mundo Sí. que lo que hacen es restarles dignidad, restarles a ellos ese respeto hacia ellos mismos, ofreciéndoles autopercibirse como animales o como cualquier otra cosa que, justamente como decía, les resta a ellos dignidad. Entonces, la respuesta a esto, pastor, me gustaría que nos enfoquemos a esto. ¿Cómo la Biblia responde acerca de la identidad? O sea, ¿cuál es la identidad según Dios frente a tantas propuestas y opciones que tenemos? ¿Qué dice la Biblia
sobre quién es realmente el ser humano. Bueno, antes de responder directamente a esa pregunta, Ujú, es importante notar un poco lo que ofrece esta cultura generalmente secularizada, ujú, que tiende a decirnos que ujú, nosotros tenemos el poder de autodefinirnos ujú, y nos lleva a una autonomía en lugar de una teonomía, en lugar de una dependencia, de una orientación total de nuestro ser hacia Dios. ujú, Nos vende una autonomía que para el ser humano pecador es atractivo. ujú, Y la autonomía, el creerse el punto autorreferencial de la realidad ujú, y creer que tenemos el poder de autodefinirnos a nosotros mismos. ujú, Lo único que hace es descender, o sea, lleva al ser humano en lugar, el ser humano siempre pretende ascender. Se ujú, cree autónomo y cree que eso lo va a llevar a la ascensión. ujú, Pero lo único que hace es diluirse a sí mismo. ujú, En lugar de ascensión obtiene descensión, o sea que ujú. desciende. Claro. Desciende y eso termina quebrantando su identidad. Ujú, Ahora, es interesante un poco, yo estuve ciertamente pensando a partir de un meme, ¿verdad? De un meme que he visto por ahí, ujú, que Nabucodonosor fue el primer Terian, decía, ¿verdad? Y era un meme, ¿verdad? Era un meme sí. que de repente a uno le causa cierta risa, pero en el fondo, eh, desde un corazón pastoral, Ujú, me llevó a pensar de manera análoga. ujú, Y pensé en Nabucodonosor, Daniel ujú, capítulo 4. ujú, Y bueno, Nabucodonosor era el emperador más poderoso de ese entonces. ujú, Y bueno, muy egocéntrico, muy orgulloso, se levanta un día y mira su imperio ujú, y dice, bueno, yo tengo que ser Dios, yo tengo que ascender al trono de la divinidad, mira todo lo que yo construí, esto es para mi ujú, gloria, para mi honra, esto es para ujú. mí. ¿Verdad? Sí, Yo, mi, ¿verdad? claro, claro. Y bueno, parafrasando un poco la idea, es como que Dios le dice, ah, entonces quieres experimentar una existencia autónoma, Ujú, sin mí, sin Dios, ujú, entonces experimenta la vida animal. ujú, Entonces, él experimenta lo que fue la zoomorfización, ¿verdad? ujú. Literal, ¿verdad? Literal Así en ese mismo. sentido, no figurativo, sino literal. Y bueno, empezó a vivir en el bosque, le crecieron las uñas, le salieron pelos de animal. Ujú, Y bueno, vivió la vida animal literalmente y pasó por esa humillación. ujú, Entonces, esa zoomorfización fue, el convertirse en animal, fue el juicio de Dios. claro. El juicio de Dios. Ujú, Y vemos que él pasó por eso y que al final lo que ocurre con Nabucodonosor es que él levanta la vista, mira ujú, a Dios y allí él termina reconociendo que el Altísimo tiene el poder para darle el reino a quien él quiera, dice. ujú, Y él reconoce a Dios. Y él al pasar por ese juicio y por esa humillación, porque tengamos en cuenta que Dios no destruye a Nabucodonosor. ujú, Dios le da una pedagogía severa, pero ujú. realmente severa al Sí. pasar por esa humillación literal de zoomorfización. Ujú, Y en medio de esa humillación, él reconoce al Altísimo. así Y de es. la autonomía él pasa a la teonomía, o sea, él se centra en Dios, se fija en Dios Sí, y él reconoce que él no es Dios realmente, así que él es mismo es. criatura. Ujú, Y él reconoce al Creador y es allí en donde Dios le restaura, ujú, ¿sí? Y Nabucodonosor vuelve a la sociedad, vuelve a su reino con roles, con ujú, responsabilidades. Y esto tiene una analogía muy, pero muy importante realmente ujú, con el fenómeno Terian, porque en el centro de la situación, por ujú, más que los Terian se perciben psicológicamente como animales, ujú. no literalmente como en el caso de Nabucodonosor, Sí, el punto en común o de contacto es el orgullo. ahí está. En el Ujú, caso de Nabucodonosor es el orgullo de creerse Dios. ujú, Y en el caso de estos adolescentes que buscan cosas buenas pero de manera desatinada y perdida, ujú, es el orgullo de creer que ellos pueden autodefinirse y ujú. definir la realidad según sus propios criterios. Claro. Están dejando de lado el consejo de personas mayores También, también exactamente. y están buscando ellos autodefinirse con lo que ven, con lo que entienden Sí, y nosotros debemos entender de que ellos no entienden el mundo de manera correcta sí, o de manera completa también. Entonces, van usando retazos de ideas que van surgiendo en medio de ellos para sí, autodefinirse. Entonces, es cierto, hay un orgullo también, como decís, sí, pastor, de cerrarse a todas las voces sabias, inclusive las voces de la iglesia,
que podrían darle justamente luz en esa búsqueda y comienzan a autodefinirse de una manera muy perjudicial para ellos, ¿verdad? Claro. Me pongo a pensar, por ejemplo, en la soberanía de las esferas, desarrollada por Abraham Kuyper. Ujú, Él, por ejemplo, desarrolló la soberanía de las esferas, entendiendo, por ejemplo, que la realidad está compuesta por esferas. La esfera familiar, la esfera de la iglesia, la esfera del Estado, la esfera del arte o de las artes. Y ciertamente cada esfera de la vida es soberana en el sentido de que ninguna esfera se superpone a otra. ujú, O sea que cada esfera tiene una interdependencia dentro de un todo, que es para la gloria de Dios. ujú, Cuando agarramos una esfera y la totalizamos por encima de las otras, ujú, allí realmente hay un acto pecaminoso grave. ujú, ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Nabucodonosor eh, lo que cometió fue la totalización del Estado. Todo es mío, ujú, todo es para mi gloria, ujú, yo tengo que ascender al trono de la divinidad. ujú, Y lo que pasa con este fenómeno Terian es la totalización del yo autodefinido. ujú, ¿Por qué? ¿Por qué es totalización? ujú, Porque no solamente es yo me identifico con un zorro, con un gato, con un perro, sino yo quiero que la realidad me acepte como un zorro, como un gato, como un perro, que la biología me acepte como un gato, como un zorro, como un perro. Entonces se está totalizando ese yo autodefinido y evidentemente eso es un acto radicalmente pecaminoso. ujú, Al final no están enraizados en Dios, sino en el yo. En ujú, el yo. Y es justamente eso lo que hace el pecado, pastor, porque Dios nos creó originalmente orientados absolutamente a Él y hacia Él o en Él. ujú, El pecado quebrantó eso y encorva esa orientación hacia nosotros mismos. Y el pecado evidentemente es el hecho de estar ensimismados todo el tiempo, pensando en nosotros mismos, desvinculándonos de la realidad y desvinculándonos del prójimo. Y eso es lo que hace el pecado, al final es destructivo. ujú. Entonces, y ahí donde ocurre lo que estabas mencionando, de que una persona en su afán de ascender, en su afán de resaltar, de sobresalir, lo que hace es menospreciarse, Menospreciarse. Sí, desvalorizarse y bueno, descender, como descender. decíamos, Sí, como decías recién, como ser humano, sí, ¿verdad? totalmente. Una cosita, pastor, cuando decís esferas, estás hablando de una manera de cómo explicar la cultura, ¿verdad? O sea, no La, tienen la nada, realidad misma. sí, la realidad misma, o Sí. sea, que hay varios ámbitos, Áreas, sí, ámbitos o esferas, o ¿verdad? esferas, Son ok, sinónimos que usamos intercambiablemente. claro, claro. Y el hecho está en totalizar eso, Sí, en el sentido de que yo soy el centro de eso sí, y yo quiero que todos me perciban como yo, o sea, que sí. Y todos cada me esfera, cada traten, área de la claro, vida me perciba como yo me percibo. ahí está. Claro, es lo que hoy se ve, ¿verdad? O sea, Claro, la misma historia de Nabucodonosor y de la humanidad se va repitiendo en sí, diferentes generaciones de manera muy similar, pero con factores que son mucho más destructivos hacia la sí. persona, ¿verdad? ¿Se entiende? Y lo que me ha llamado mucho la atención es que los Terians escogen voluntariamente lo que a Nabucodonosor le aconteció como un juicio divino. Así mismo es. O sea que realmente lo que le pasó a Nabucodonosor como un castigo divino, como una pedagogía severa, estos adolescentes lo escogen voluntariamente. Pero esto fue mutando, pastor, porque esto inicia con, por ejemplo, idolatrar animales. Ujú, ahí Y está. eso muta a identificarse con estos animales. Claro, claro. Y me lleva un poco a Romanos 1, ¿verdad? Conocemos, Ajá, ¿verdad? Que sí. las personas, los pecadores, en lugar de adorar a Dios, comenzaron a adorar a las criaturas en lugar de al Creador. Ujú, Y al final dice también que Dios, como consecuencia, Dios los ha entregado a una mentalidad reprobada, ¿verdad? ujú, Entonces, evidentemente, ellos se encuentran escogiendo voluntariamente el juicio. ujú. Ahora, pastor, me gustaría enganchar con lo que hoy se ve en muchas culturas, en Sí, muchas sociedades, ¿verdad? Em, Se está exaltando el hecho de tener mascotas. O sea, se vuelve ya una especie de idolatría. ¿Por sí, qué? Yo tengo que admitir, a mí me gustan los animales, a mí sí. me gustan tener mascotas, También a mí. pero también debemos entender nosotros que ellos tienen un lugar dentro de la creación, que ellos no pueden tener o gozar de la misma dignidad que el ser humano,
no pueden ser tratados de Claro. la misma manera. Y yo me pongo a pensar en el pensamiento de un adolescente, de un niño, que como decíamos recién, no entienden muchas cosas del mundo, de la realidad, y ven a personas tratándole mejor a una mascota que a ellos mismos, entonces diciendo, bueno, yo me gustaría ser una mascota, me gustaría ser un animal para poder tener esa atención y también ese cuidado Sí. que tienen otros animales. Entonces, pastor, ¿podría tener relación en cuanto a ese deseo hoy de adolescentes de sentirse atendidos, de sentirse cuidados, como se puede ver en diferentes sociedades hacia las mascotas? Sí, totalmente. Justamente hablando con mis estudiantes en una ocasión, yo les estuve comentando que toda la creación es buena. Ujú, Toda la creación es buena, originalmente buena. ujú. Que cada una de ellas, cada parte de la creación refleja la bondad de Dios. Sí. Pero que el ser humano es el único en toda la creación que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Los árboles no fueron creados a imagen y Así semejanza de mismo. Dios. Las plantas no lo fueron. Los Ujú, animales tampoco lo fueron. ujú, Entonces, es muy importante que el ser humano pueda entender que Él es portador de dignidad. ujú, Al tener imagen y semejanza del Creador, de ujú, Dios, el ser humano es importante. El ser ujú, humano es digno. Él debe ser valorado, respetado. ujú, Y en este caso lo único que le queda es reconocerlo, ujú. reconocer que Él es valioso. Por sobre Ahora, toda la creación. por sobre toda la creación, Ujú, claro. Ahora, el hecho de que una persona valoriza a un animal y margine, por ejemplo, no sé, a los otros seres humanos, a sus pares, ujú, eso evidentemente es un desorden ujú. consecuente del pecado también, Así que mismo es. pone, que pone el orden creacional patas para arriba. Ujú, No hay una estructura correcta allí. así Porque mismo es. así como yo tengo una perrita hermosa, Ajá. y ella se llama Chloe, y yo le suelo peinar a ella, Ujú, y entonces yo le suelo abrazar, y le hablo, y le doy de comer. ujú, Pero eso no significa que yo tenga que descender al ujú, estado de ella, que yo me ujú, sienta o me crea animal como ella. Claro que ujú, no, ¿verdad? Yo entiendo que yo soy portador de la imagen de Dios ujú, y que ella no tiene la ujú. imagen de Dios, aún así ella es parte de la bondadosa creación de Dios, ¿verdad? Y ella Así tiene que mismo es. ser como un animal y como todos los animales deben ser cuidados, Ujú. también respetados, ¿verdad? Sí. A nivel de lo creacional. Muchas veces cuando vamos caminando por la calle, vemos a una persona mendigando, una persona en completo estado de abandono, Sí, ¿verdad? Y pasamos en largo. Pero cuando vemos un perrito de la calle le en estado de acariciamos, le tocamos la abandono, cabeza. ahí nos sensibilizamos para Sí, eso. Hacia ahí va la humanidad hoy en día, sí, en el que ve a una persona pero no le produce nada, no hay una sensibilización hacia no eso, hay empatía. no hay empatía y vamos perdiendo, digamos, esa humanidad en el Sí. sentido de una virtud que nos lleva justamente a tratar de hacer algo por esa persona. Pero cuando vemos a un animalito nos sentimos muy vulnerables, muy sensibilizados y decimos algo hay que hacer. Entonces, Mm. ahí donde, como decís, pastor, todo se pone de cabeza, o sea, todo se pone pata para arriba y el orden de prioridades o de la creación en cuanto a dignidad, en cuanto a respeto, en cuanto a valor, se va perdiendo. Sí, termina siendo trastocado. Claro, entonces no nos debe extrañar este tipo de situaciones que van Mm. surgiendo, este tipo de crisis de identidad que van surgiendo a medida que las generaciones van buscando Sí. justamente o están en esa búsqueda de identidad primeramente. Ahora, pastor, estabas hablando acerca de que lo que dice la palabra del Señor es que el ser humano fue creado a imagen y semejanza, por tanto es portador de dignidad, Sí. de un valor, digamos, inherente en Inherente. el ser humano. Nosotros estuvimos esta semana desarrollando con los alumnos en todos los niveles, de todos los grados, acerca de este tema, Mm. la identidad, quién soy realmente. Y la palabra del Señor puntualmente en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, habla de que eh, nosotros, nuestro cuerpo es de Dios, porque en él habita el Espíritu Santo. Sí. Eso es lo que estuvimos enseñando y me gustaría que los padres también puedan saber lo que estuvimos hablando con sus hijos.
de que nuestros cuerpos y nuestro espíritu es de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí entendemos nosotros y también dimos a entender a nuestros estudiantes de que su vida pertenece a Dios, o sea, hay una pertenencia. Al entender a quién pertenecemos, todo lo demás va tomando su lugar. Cuando yo respondo a la pregunta ¿quién soy realmente? Debo entender a quién pertenezco primeramente, porque ahí, cuando yo sé a quién pertenece mi vida, a quién pertenece mi persona, mi ser, entonces yo puedo responder a la siguiente pregunta: ¿quién soy? ¿Para quién debo vivir? ¿Por qué vivo? ¿Por qué respiro? ¿Por qué me desperté esta mañana? Entonces, eso estuvimos nosotros hablando con ellos, y es interesante que el versículo dice justamente, además de que le pertenecemos a Dios, habla del valor que estuviste hablando, pastor, porque fuimos comprados por precio. Sí, Y el precio es lo que da valor a un artículo, sí, ¿verdad? Su precio es lo que justamente marca el valor. Ahora, la Biblia enseña de que fuimos comprados por un precio, y ese precio fue la vida misma de Cristo, fue su claro, sangre. sí, Entonces estamos hablando de un valor infinitamente grande y eterno. sí, No hay nada más valioso, no hubo nada más valioso en la historia de la humanidad ni en la creación que la vida misma de Cristo. Eso es lo que creemos los cristianos. Entonces, estuvimos enseñándole a los estudiantes de que ellos pertenecen a Dios, y por pertenecer a Dios tienen un valor realmente infinito y eterno. Son muy valiosos delante del Señor, que no depende de sus notas, de sus logros, de lo que muestran, de lo que la gente dice de ellos, sino que depende de lo que Dios mismo dice de ellos. Entonces, ese fue un poquito, en pocas palabras, lo que estuvimos desarrollando con ellos esta semana, para justamente fomentar y construir en ellos una identidad correcta. En, sí. en cuanto al punto que estábamos hablando, pastor, de qué dice Mm. Dios acerca de nuestra identidad. Bueno, Justamente por lo que venías mencionando recientemente, ujú, pastor, es que el pecado es tan destructivo. sí, En palabras de un teólogo llamado Herman Bavinck, ujú, sería desintegrativo. ok, Porque en la creación original el ser humano ya fue creado ujú, con dignidad. ujú, Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Al introducirse el pecado en el mundo, en la vida del ser humano también, entonces esa dignidad no fue extirpada, pero sí fue quebrantada. ujú, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Jesucristo ujú, al pagar ese precio tan valioso que menciona el texto bíblico que mencionaste? ujú, Rehumanizarnos. ujú, Entonces, el ser humano, al pretender gloria ujú, fuera de Cristo, lo sí, único que hace es descender, sí, descender. Pero en Cristo, el ser humano encuentra una gloria no, no animal, ujú, sino humana. ahí es, Una gloria humana. ujú, ¿Por qué? Porque Cristo quiere que nosotros florezcamos en nuestra humanidad, ujú, no a expensas de nuestra humanidad, porque estaríamos negando nuestra propia esencia de ser, ujú. porque somos seres humanos esencialmente. Así Ahora, mismo es. el ser humano, independientemente de que esté o no en Cristo, es valioso, Ujú, creacionalmente hablando, porque fue creado así. ujú, El pecado quebrantó eso, no lo extirpó, pero lo quebrantó. ujú, Y Cristo vino para salvarnos, para redimirnos, ujú, para darnos perdón, reconciliación con Dios, sí, pero también para darnos esa rehumanización, ujú, para llevarnos a una gloria humana a la cual todo aquel que se encuentra en Cristo está destinado, así mismo ciertamente, es. a esa gloria humana. No es animal, Ujú, es humana. ujú, Y allí es donde radica la hermosura, ciertamente, de ser ujú, humano. ujú, Toda pretensión de desligarse de la humanidad inherente a ujú, nuestro ser ujú. termina siendo desintegrativo. O sea que Ok, eso es, al fin y al cabo, es pecaminoso. así mismo es. Tenés toda la razón, pastor, y realmente es un gusto escucharte en tu exposición acerca de eso. Se nota que es un tema que te apasiona. Ahora, me gustaría, pastor, enfocarnos en nuestra respuesta como cristianos. O sea, un padre, un pastor, un cristiano que ve esta situación y ahora entiende que es una necesidad y una búsqueda sincera, porque como estábamos diciendo,
quizás no lo buscan en lugares correctos y de la manera correcta, pero es una búsqueda sincera al final en el que un adolescente, un joven, un niño inclusive, busca su identidad o busca responder a esa pregunta, ¿quién realmente soy yo? Nosotros entendemos que no podemos ridiculizar, no podemos burlarnos, porque como decíamos, al fin y al cabo es una búsqueda sincera. ¿Por qué? Porque la vergüenza, ¿qué es lo que hace? Alejarle del Evangelio, Claro. ¿verdad? Y nosotros debemos ver como una oportunidad de el presentar el Evangelio y de proponer lo que el Evangelio dice acerca justamente de esta búsqueda sincera. Ahora, pastor, la pregunta puntual que quiero hacerte es, ¿qué actitud deben tener los padres y la iglesia, los profesores cristianos, una institución cristiana, cuando un joven atraviesa esta confusión de identidad? Ya. Aquí hay un punto en donde yo quiero seguir con la analogía Ujú. de Nabucodonosor. Sí. Es interesante notar nomás esta analogía, que primeramente los Terians Ujú. son una comunidad virtual, Ujú. virtual más que nada, Sí. que busca una comunidad real, Ok. pero no la consiguen, no la tendrán, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque una comunidad no puede erigirse, no puede formarse negando la identidad inherente de uno. Ah, ok. Porque la comunidad se forma a partir del reconocimiento de quiénes somos inherentemente. Ok. Allí hay una comunidad real. Sí. Eso hace imposible que los Terians, siendo Terians, Ujú. tengan realmente una comunidad real. Ujú. Entonces ellos viven aislados, Ujú. pretenden una comunidad real, pero que no es nada más que una comunidad virtual. Ujú. Es por eso que viven aislados de la sociedad y la comunidad real. Ujú. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Al sufrir ese juicio, Ujú. esa pedagogía severa, Ujú. él fue aislado de la sociedad. Ujú. Y la vida animal es esa, ¿verdad? Ujú. El aislamiento social, Ujú. justamente, ¿verdad?, con lo que se identifican los terian, Ujú. animales. Entonces, Nabucodonosor, cuando levantó la vista Ujú. y miró a Dios Ujú. y reconoció a Dios en su vida, Ujú. pudo reinsertarse nuevamente a la sociedad Ujú. con roles y Ujú. con responsabilidades. Entonces, estos jóvenes necesitan mirar a Dios, Ujú. pasar de la autonomía Ujú. a la teonomía, Ujú. anclarse nuevamente en Dios. Ellos necesitan escuchar el Evangelio, claramente, para poder pasar de esa identidad ficticia a la identidad real que ya tienen, pero que tienen que reconocer. Son seres humanos. Entonces ellos deben mirar a Dios y deben entender que solamente en Dios, en Cristo Jesús, van a encontrar su identidad real. Ahora, cuando ellos reconozcan eso y quieran y salgan de esa comunidad virtual y ficticia de los Terians, ¿qué comunidad van a encontrar? Ujú. Y allí entra la iglesia, Ujú. allí entra la familia, ¿sí? ¿Qué comunidad van a encontrar? Y ellos deberían encontrar allí una comunidad real que los reciban no como zorro, como gato, como perro, sino como seres humanos dignos, Ujú. como seres humanos hermosos, preciosos, creados a imagen y semejanza de Dios, que ellos tienen que ser realmente honrados y respetados en su humanidad real. Claro, Y allí la iglesia tiene una comunidad para recibirles. claro. Así que la iglesia debería recibir a esta gente y sus familias, sus respectivas familias también deberían recibir a estas personas en su humanidad, no en su pretensión de animales, sino en su Claro, humanidad. claro. Entonces, eh, pongámonos en la situación de un padre que tiene un hijo que está pasando por esta crisis de identidad. El objetivo, la respuesta que debemos dar es llevarles a Cristo. Totalmente. Ahora, esto no se hace, y repito eso, porque estoy viendo en las redes sociales, en internet, inclusive en la televisión, eh, cómo se está ridiculizando Mm, a este tipo de personas, cómo se están burlando de este tipo de personas. Y un padre que está en esa situación
lo último que quiere es ridiculizar a su hijo Claro, o burlarse de su hijo. Entonces, yo creo que con toda la compasión, con toda la paciencia y el amor de Cristo, deben ellos buscar llevarles a sus hijos a entender el Evangelio, presentarles el Evangelio, hacerlo con una preparación en oración, intercediendo por la vida de sus hijos, para que ellos sí, puedan realmente recibir, escuchar, entender y vivir el Evangelio. O sea, un padre, un pastor que está ante esta situación en su iglesia, un profesor que ve esto en su entorno, su primer objetivo debe ser llevarles a Cristo, porque en Cristo, como decía el pastor, ellos encuentran su verdadera identidad y la verdadera dignidad como seres humanos. claro, totalmente. O sea, esa es la base, ese es el fundamento, es el Evangelio. Eh, estas personas que están identificándose penosamente con animales Sí. y diluyéndose a sí mismos en su humanidad, necesitan a Jesucristo, imperativamente, urgentemente, necesitan a Jesucristo. Entonces ese es el fundamento, así como por ejemplo el hecho de levantar la vista y mirar a Dios y reconocer a Dios como hizo Nabucodonosor. Ellos necesitan levantar la vista, escuchando el Evangelio y mirar a Cristo y ver cómo Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, se identificó con nosotros. Y eso deja entrever ciertamente lo digno, lo bello y lo hermoso que es ser humano. Porque el Evangelio en primer lugar nos lleva a entender que Dios se hizo hombre, se hizo uno igual que yo. Entonces, si Él se hizo uno como yo, se hizo un ser humano como yo, eso implica necesariamente que el ser humano es tan digno que Dios bajó de su trono, vino a servirnos y a dar su vida por nosotros, a derramar su vida y su sangre en el Gólgota, en aquella cruz del Calvario, para que nosotros podamos recuperar esa gloria humana que se perdió en el Edén, Así mismo. cuando el pecado introdujo la miseria humana. Entonces, evidentemente ellos necesitan del Evangelio para reconciliarse con Dios, pero no solamente para reconciliarse con Dios en Cristo, sino también para que ellos puedan volver a entender o a identificarse con lo que ya tienen. Reconocer, esa es la palabra correcta, reconocer su humanidad Sí. y reconocer que ellos son valiosos y son dignos tal cual fueron creados originalmente. Así mismo es. Ahora, yo quisiera hacer un llamado a los pastores también, Sí, porque estoy viendo que hay pastores que están espiritualizando toda esta situación, ¿verdad? Y están diciendo directamente de que estos jóvenes están poseídos. Están poseídos directamente y hay que hacerle una liberación, ¿verdad? Eh, Acá nuestro llamado es a presentarles el Evangelio. Si nosotros nos desviamos en tratar de espiritualizar, por supuesto, todo tiene un vínculo espiritual, pero decir de que todos están poseídos, vamos a estar respondiendo de una manera equivocada ante esta situación, este fenómeno que se están viendo. Y no solamente hablamos de Terians, sino también hablamos de tantas otras opciones que hoy el mundo ofrece a la juventud como identidad suya, ¿verdad? Que lo único que hace, repito, es restarles dignidad, restarles valor como seres humanos. Nosotros como pastores debemos presentar el Evangelio, sí, debemos predicar la palabra del Señor, debemos enseñar la palabra del Señor y lo que el Evangelio dice y restaura, como decía el pastor, la dignidad, la humanidad de esa persona y restaura también la relación con el Señor, que es la que, que es el que al fin y al cabo le convence de su error y también de lo correcto, sí, ¿verdad? totalmente. Entonces, creo que como pastores, y también incluyo a padres, profesores cristianos, instituciones cristianas, debemos responder con sinceridad, con amor, con compasión, pero también con la verdad del Evangelio. No podemos nosotros diluir la verdad ante esta situación que es urgente en nuestros jóvenes. Claro, totalmente.
y conocerán la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor Jesucristo. Así mismo, pastor. Te consulto, pastor, Sí, para ir terminando. ¿Hay esperanza entonces para los jóvenes hoy? totalmente, totalmente, hay esperanza. En Cristo siempre habrá esperanza y Cristo es la raíz de la esperanza. Así que hay esperanza. Debemos entregar esto al Señor, orar por nuestros hijos, orar por ellos y predicarles el Evangelio sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de vergüenza, confiando plenamente en que la verdad, que no es teoría, sino que es una persona, que es Jesucristo, puede realmente liberarlos de esa cosmovisión diluida que están teniendo y por la cual están rigiendo sus vidas. Así que el Evangelio realmente es vivificador, es regenerador. Así mismo Ellos es. necesitan del Evangelio, no una teoría linda que suena bien, sino del Evangelio de Jesucristo. Así que siempre habrá esperanza. Así Así mismo es. que en Cristo esa esperanza siempre se mantiene viva y trascendente, ¿verdad? Así que Amén. nunca debemos perder la esperanza, pastor. Qué gusto escuchar eso. Bueno, para ir cerrando, hoy estaba meditando en lo que el apóstol Pablo decía a los romanos. Él se estaba dirigiendo hacia esa ciudad donde también había una cultura eh, corrupta, corrompida por el pecado, donde también habían crisis de identidades, donde también habían jóvenes buscando de manera equivocada y en lugares equivocados responder a esa pregunta, ¿quién soy yo realmente? Y él se iba con la respuesta del Evangelio, diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación. Sí. Entonces, creo que el apóstol Pablo también estaba consciente y hablaba también de lo que hoy estamos hablando y compartiendo con ustedes, y él entendía y lo pudo ver, así como nosotros también lo vemos hoy y somos testigos de que el único que puede responder a esta pregunta y dar una pregunta completa y plena es justamente la palabra del Señor, es el Evangelio de Jesucristo. Así que nuestro llamado ante esta situación y en este tiempo es de que sigamos predicando el Evangelio de Cristo donde sea que estemos, a los padres en la casa, en el hogar, en la familia, a los profesores en sus aulas, a los directores en sus instituciones, a cualquiera que sea cristiano, no se avergüence del Evangelio, sino que predique de Cristo y va a ver de que todas estas situaciones se van a revertir para la gloria del Señor. Amén, pastor. ¿Algo más que quiera decir, pastor, antes de cerrar el programa? Y que dependamos del Señor. Ujú, En el mundo hay varias voces. ¿Qué voz estamos escuchando? ujú, El Señor Jesucristo dice que mis ovejas escuchan mi voz, la reconocen y me siguen. ujú, El mundo nos quiere desviar constantemente ujú. de nuestro Creador, de nuestro Dios. Sí. Y el Salmo 100 dice que somos pueblo suyo, somos y ovejas de su prado, dice. ¿Eso qué significa? Es interesante cuando nosotros hacemos una analogía con lo que es el cuidado del pastor con las ovejas literales, Ujú, que las ovejas solamente reconocen la voz de su pastor. ujú, Y he visto un reel por ahí, un video breve, corto, en donde se hizo un experimento de un rebaño de ovejas, ujú. en donde una persona se ha vestido igualmente que el pastor original de ellas y empieza a llamarlas. Ninguna le hace caso. Todas siguen comiendo el pasto allí, no le hace caso hasta que el pastor después aparece allí y les habla y ellas levantan la cabeza, la oreja y automáticamente se Reconocen. movilizan y le siguen al pastor, ¿verdad? Es así también. Nosotros deberíamos seguir solamente la voz del Señor Jesucristo, porque las demás voces del mundo hacen que al final del día nos perdamos. Así que el único que realmente quiere nuestro bien y el único realmente que al final puede vencer las cadenas del pecado en nuestras vidas es Jesucristo, Amén. porque Él ya pagó la deuda, Amén. Él derramó su sangre y en Él somos libres para vivir la plenitud de nuestra humanidad. Amén. Gracias, pastor, por tus palabras. Amén, Que pastor. el Señor les bendiga. Gracias por acompañar en esta edición de Cerritos Life. Para nosotros es un gusto hablarles acerca de la palabra del Señor, ayudarles, darles herramientas
para que sigan fomentando el Evangelio, fomentando la predicación del Evangelio en el hogar, en la familia, en las instituciones, en las aulas y donde quiera que el Señor nos llame a predicar. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado. Gracias, pastor, por todo. Amén, pastor, Que un Dios te placer. bendiga Igualmente, y recompense todo lo que hoy, el esfuerzo que justamente trajo traernos esta palabra. Así que amén, pastor, un gracias, placer. pastor. Que Dios le bendiga. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta luego. Chau, chau.